Bienvenidos, bienvenidas. En esta ocasión vamos a estar hablando de unos temas específicos muy interesantes y además de eso tenemos un invitado muy especial, amigo, compañero, socio, una persona, un maestro a la cual nosotros estamos aprendiendo mucho y conectando en nuestras comunidades. Vamos a hablar de temas de finanzas, temas que mucha gente necesitamos iniciar a organizar, porque es que no es que, es que gano muy poco, no es que lo otro, no, son problemas de administración, administrar el dinero. Así que si tú eres una persona que está interesada en iniciar a controlar tus finanzas, a entender, a desbloquear el porqué, a decir tú dónde está la fuga de dinero, a descifrar todos esos problemas, de decir, no, pero es que yo trabajo, trabajo, pero no prospero, no alcanza, no ahorra, no da para nada. Vamos a hablar hoy con un experto en ese tema, una persona pues que tiene mucho conocimiento y que nos va a iluminar, ya sea que tú tengas tu propio negocio, ya sea que tú trabajes para otras personas, independientemente de la situación en la que te encuentras. Qué bueno que estás aquí el día de hoy con nosotros, escuchándonos. Y vamos a hablar, como les comentaba, una persona que tiene un conocimiento en esta área, que tiene unos secretos para desbloquear todo el tema de las finanzas, entenderlas, mejorarlas. Colombiano, un parcero, pues buena onda, chévere, ya nos conocemos personalmente. Y bueno, primero que nada, pues bienvenido, maestro Lucho. Soy Rico, de la comunidad de Soy Rico. ¿Cómo estamos? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo va todo? Bueno, Eric, gracias por invitarnos acá, mi hermano. Eric es un gran amigo nuestro y por supuesto aquí encantados de participar con ustedes en esta comunidad junto con Eric y por supuesto pues para trabajar todos los temas de dinero. Nosotros somos amantes del dinero, somos amantes apasionados por el tema de la plata. Y si de pronto por ahí está alguno escuchando y es amante del dinero, diga yo o comente yo. ¿Por qué? Porque es que el dinero es una energía y el dinero hay que saberlo estudiar, hay que saberlo trabajar. El dinero nos revela un montón de cosas y hoy vamos a revelar algunas de esas cositas con ustedes. Y ahorita que usted empieza a hablar con eso, de esa parte, maestro, hay que entender, hay mucha gente que le tiene miedo al dinero, hay mucha gente que lo miran como que el dinero es malo, hay mucha gente que le dice a otro avaricioso, pero vamos a hablar de todos esos temas. Entonces, primero que nada, maestro, cuéntenos un poco de ese tema, ¿cómo inicia Lucho? ¿Hace cuánto Lucho pues está y se inició a enamorar del tema de las finanzas? Que nos cuente esos inicios, maestro, de cómo ha sido la situación pues a llegar al día de hoy, quizás algunos errores o cuando inicia Lucho a enamorarse de las finanzas, a entender pues que esto es un pilar fundamental para tener una vida próspera, ¿no? Para ayudar a la familia, para ayudar a otras personas, para enseñar. Cuéntenos un poco desde cuándo inicia Lucho pues a enamorarse un poco de las finanzas y decir esto, pues, esto, en realidad esto tenemos que estudiar y aprenderlo mucho mejor. Bueno, pues voy a hacer de eso un resumen muy ejecutivo de la historia. Yo tuve, digamos, una situación en mi vida en la que mi padre muere cuando yo tenía 14 años. Estamos hablando hace más o menos unos 20 años, ya voy a cumplir 34 este año. Y mi padre muere, pues mi padre muere en una situación de violencia de aquí del país. Y eso, pues lo que ocasiona en mi familia es que ninguno de nosotros sabía absolutamente nada respecto a los temas financieros. Nos queda una herencia de mi papá, y esa herencia, pues nosotros no sabíamos qué hacer con ella. O sea, no sabíamos utilizarla, no sabíamos invertirla, no sabíamos administrarla. Lo único que sabíamos era lo que la mayoría de las personas saben cuando salen al mundo a generar un dinero y es gastarla, ¿cierto? Era lo único que sabíamos hacer y efectivamente eso pasó, es decir, a lo largo de unos cuantos años, más o menos unos 5 o 6 años, empezamos a tener un montón de problemas financieros porque lo único que sabíamos hacer con ese dinero que nos había quedado fue gastarnos la herencia. Y efectivamente, pues así casi que hubo que tomar una decisión de mi parte cuando yo tenía 18 años y me tuve que ir de mi casa. Digo me tuve porque yo en ese momento no entendía muchas cosas de la vida y yo decidí irme de mi casa a los 18 años, en un conflicto financiero con mi mamá por un tema universitario, por un tema de mala administración, que no era intención de su parte, simplemente era que ella no sabía, ¿cierto? Y al mismo tiempo yo tampoco sabía, pero yo pensaba que ella era la que tenía que saber, pero ella tampoco sabía. Entonces yo me fui de la casa, digamos, un poco enojado con la situación y me fui digamos, al mundo a ver qué iba a pasar. Creo que me fue un poco peor porque ya no tenía el apoyo de mi mamá. Entonces me fui y bueno, y me fue un poco peor porque pues aparte de que no tenía una buena situación financiera en ese momento, también pues estaba en la universidad, entonces bueno, tenía que planchar, tenía que lavar la ropa, tenía que cocinar, tenía que hacer las cosas normales pues del mundo de la independencia cuando uno arranca y aparte, digamos, tuve que conseguir un trabajo también en un call center. En resumidas cuentas, la experiencia al principio fue a los trancazos o a los golpes, como decimos aquí, y
y fui entendiendo pues que realmente yo no tenía ninguna habilidad financiera, yo la única habilidad que tenía era ser bueno académicamente, pero en la vida real, pues ser bueno académicamente es solamente una de muchas cosas que uno necesita pues para poder salir adelante. Eh, Empecé a hacer unas inversiones, yo no me gasté toda la herencia, sino que habían unos malos manejos administrativos y eso nos causó unos problemas. Y con algún dinero que tenía, realmente no tenía dinero, tenía era 2 apartamentos que me habían quedado y unos porcentajes en unas fincas. Con esos apartamentos, pues yo no era capaz de vivir suficientemente bien porque no me alcanzaba con el arriendo, entonces suplía con el trabajo para poder estudiar. El paso que yo tenía que dar en ese momento, uno de los que me dio más miedo en su época, era que yo tenía que vender alguno de mis activos, que eran los únicos activos que yo tenía, porque yo no sabía hacer nada más, y era que tenía que vender un apartamento para poder empezar a invertir. Entonces había un montón de problemas. Primero, pues yo no sabía invertir. Segundo, yo tenía un capital, pero lo tenía que vender, o sea, tenía que vencer ese miedo para poder empezar, ¿sí? Y tercero, pues yo no tenía experiencia, entonces aparte del miedo del desconocimiento, después de ejecutar eso, yo no sabía qué iba a pasar realmente. Entonces, todas esas cosas, en un resumen ejecutivo de unos 3 o 4 años siguientes, yo empecé y di el paso de vender uno de los apartamentos a empezar a invertir. Y al principio me fue bien. Entonces yo creía que me estaba yendo muy bien porque pues el resultado me estaba diciendo que estaba yendo bien, pero desconocía un montón de cosas de las inversiones que se estaban empezando a configurar sin que yo me diera cuenta. Palabras más, palabras menos, lo que yo creía que estaba haciendo bien, no lo estaba haciendo bien. Y la plata que había eh, invertido en estas inversiones, que fueron como 3 o 4 a lo largo de 3 o 4 años, se evaporó, ¿cierto? Se evaporó, fue que yo literal me gasté toda la herencia, ¿cierto? Invirtiendo, creyendo que lo estaba haciendo bien, yo no estaba seguro, pero creía que lo estaba haciendo bien y a la final yo terminé pagando un poco, pues yo, no, yo soy ingeniero mecánico egresado pues, de una universidad privada acá en Medellín, pero, pero yo terminé haciendo un posgrado más o menos de unos $350,000, perdiendo plata en inversiones, eh, sabiendo que yo no quería que eso pasara, pero a la final me terminó pasando. Dentro de ese proceso, en muchas inversiones me fue bien, pero había un hueco gigante que yo no sabía que tenía, era un hueco administrativo. Eso vamos a hablar un poquito de eso, digamos, a medida que desarrollemos el tema. Pero en términos generales, al principio tuve mucho miedo, mucho desconocimiento. Luego tuve un poquito más de conocimiento, luego tuve un poquito de experiencia. Y a medida que fui pasando por esos obstáculos y por haber perdido una cantidad decente de dinero, eh, creo que saqué mucha fortaleza y aprendí y entendí cómo era que funcionaban las inversiones. Pero más importante aún, entendí por qué yo había sido uno de los principales protagonistas en que esas inversiones no me hubieran rentado lo suficiente o lo suficientemente bien, porque yo había sido un hueco principal en la parte administrativa y entonces las inversiones son cíclicas, eso yo no lo sabía, pues a veces les va bien, otras veces no, y como yo no sabía eso, yo asumía que siempre me iba a ir bien. Y, en fin, palabras más, palabras menos, hice un posgrado gigante perdiendo plata. Al mismo tiempo, durante esa época gané mucha plata, pero la terminé perdiendo por mala administración, ¿sí? Y eso es a lo que quiero, digamos, como abrir el contexto en este momento, y es que las inversiones son un balance entre la capacidad que tenemos como inversionistas, ¿cierto? Y al mismo tiempo el vehículo que escogemos de inversión. Y para poder tener ese balance claro, escúchame la palabra, tenemos que saber administrar nuestro capital. Tenemos que saber administrar nuestro capital. No hay ninguna inversión que vaya a suplir su déficit administrativo. Eso yo no lo tenía claro, ¿sí? Y nosotros lo demostramos a través de ejercicios matemáticos. No lo vamos a hacer hoy, pues por temas de tiempo, pero Sí. eh, lo que le quiero dejar es, si usted quiere llegar a invertir, ese es el último paso de 5 que nosotros trabajamos, donde le vamos a hablar un poquito hoy de que el primer paso para llegar a ese quinto, que es invertir, se trata de coordinar, organizar, administrar sus finanzas personales. Porque si no, usted va a ser su propio peor enemigo a la hora de invertir. Eso es un resumen ejecutivo de 20 años que llevamos aprendiendo esta vaina. Excelente. Y bueno, ya el maestro por ahí nos comenta algunos errores, algunos temas pues que quizás muchos están pasando. Y por eso en este video hemos decidido preguntar este tema, ya que es de importancia para muchas personas. Entonces, pues, como nosotros, y algo que yo digo, pues, no, yo me rodeo de personas mayores que yo,
no tan mayores, pues Lucho, pues creo que tenemos una misma edad, creo, no sé. Pero gente que ha tenido, que ha pasado por todos los problemas financieros, que han caído, que se han levantado, que han tenido deudas, que todo, porque a mí me interesa saber como que cuáles son esos problemas o qué es lo que ha hecho esta gente para reponerse. Si bien pues hay muchos videos en YouTube de grandes figuras, grandes personas hablando de estos temas, pero es mejor hablarlo con una persona que uno pues tiene más cerca, de que uno tiene el acceso para preguntarle y eso. Pues vamos a preguntar al maestro que nos cuente un poco entonces cómo podemos iniciar a hacer nosotros. Quizás estamos en un punto donde estamos en un trabajo tradicional. Quizás estamos en un punto donde nosotros estamos iniciando a emprender, quizás nos han dejado algún capital y necesitamos administrarlo. Independientemente de que sea tu situación ahora mismo, vamos a preguntar y vamos a profundizar en algunos puntos importantes entonces, ya que si la administración tiene mucho que ver en lo que va a ser nuestro proceso de vida, la administración es la que nos va a dar a nosotros que si nos dejan una herencia, que si nos dejan un capital, que si teníamos alguna idea millonaria, un proyecto súper chévere, pero si empezamos a recibir dinero y luego con ese dinero, ¿qué hacemos? Lo gastamos, lo mal administramos y ya después se fue y bueno, problemas los que tienen después. Vamos a hablar, Lucho, y que nos cuente un poco de cómo nosotros, como una persona común y corriente que tiene su empleo, su trabajo, su emprendimiento, qué puntos importantes tiene que tener en cuenta para la administración o por dónde hay que iniciar en la administración en este año 2022, ya que pues estamos grabando el día de hoy este podcast en el tercer mes de este año y muchos se han propuesto la meta y iniciaron el año pues poniéndose propósitos y que este año va a ser diferente y que iban a hacer muchos cambios y creo que estamos en el mes 3 y hay mucha gente que sigue igual su vida y esto hay que ponerle pues mano, ¿no? Lo más pronto posible el tema de la administración. Lucho, cuéntenos cuáles para ustedes son algunos de los puntos que tenemos que iniciar a tener en cuenta si en realidad queremos administrar 1,000, 10,000, 100,000, 1 millón de dólares, qué tenemos que hacer y por dónde hay que iniciar a tener esa inteligencia financiera. Bien, chicos, es bien importante este punto que pregunta Eric y quiero dejarles algo, digamos, como precedente. El precedente es, primero que todo, empecemos a quitar el tabú de hablar de plata, ¿sí? Hablar de plata no es algo malo, hablar de plata no es algo vergonzoso, equivocarse con plata no es algo vergonzoso ni algo de lo que usted se debería sentir avergonzado, porque una de las principales barreras que yo me encuentro con las personas, afortunadamente esto ya para nosotros no es una barrera porque pues ya lo hemos hecho muchos años con muchas personas, entonces ya la gente se siente como en confianza, pero es lo más normal que usted tenga algunos juicios respecto a usted o a su bolsillo, o a las deudas, o a las inversiones, o a los ingresos. ¿Sí? Los juicios hay que empezar a identificarlos y hay que empezar a eliminarlos. Y eso se lo quiero dejar como precedente porque si no, por más que no le diga cualquier cosa que le pueda servir, su juicio se va a interponer en ese, digamos, en ese camino. Bien, entonces lo primero que quiero dejarles es eso. Tenemos demasiados juicios, demasiadas situaciones que nos limitan a la hora de pensar respecto al dinero. Póngase a pensar si usted de pronto no sé, tal vez se siente muy mal cuando gasta dinero. O de pronto hay gente que se siente muy mal si no sale a gastar dinero. ¿Sí? Todas esas son cosas que nos han involucrado desde el punto de vista emocional. O de pronto usted se siente muy mal cuando gana mucho dinero y no lo comparte con otras personas. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas influencian sus decisiones. Y si no hay un proceso interno de trabajo, pues tampoco va a haber un resultado externo. Hoy vamos a hablar más de lo externo, pero le quiero dar como ese pedacito ahí como de ancla para que no se le vaya a olvidar. Todo proviene también de nuestra propia experiencia, nuestros juicios y demás. Entonces, teniendo eso claro, eh, hay que hablar sí o sí de que necesitamos herramientas también prácticas. La herramienta o la hoja de control o el timón de este barco, si lo quisiéramos llamar así, de las finanzas personales, para mí, sin duda alguna, yo lo llamo el estado de riqueza. Seguramente usted ha escuchado versiones y de repente usted ha escuchado formas de hacerlo, ¿sí? Algunos lo llaman estados financieros, otros lo llaman hacer cuentas y demás. Yo lo llamo estado de riqueza porque lo hacemos de una forma específica y particular en la que de pronto no lo hace nadie más. Ahora, tiene elementos sin duda alguna de los que usted va a conocer. Que una persona va a hacer cuentas, de repente, el sentimiento, y quiero que lo pongan ahí de pronto en un comentario si lo están escuchando en ese momento, ¿cómo se siente usted cuando se dice a usted mismo, uy, me tengo que sentar a hacer cuentas? ¿Cómo se siente usted? ¿Sí? Ahí ya hay un juicio, seguramente, en cómo se está sintiendo. Bien. Entonces, la primera invitación es, un estado de riqueza
no es un estado de juicio. ¿Listo? Un estado de riqueza es un estado donde vamos a ver qué está sucediendo para poder cómo mejorarlo, independiente de la situación en la que usted esté. Y créame que las he visto todas. ¿Por qué? Porque hemos visto desde gente que se gana millones de dólares hasta gente que no puede de los gotagoti de los pagadiarios. Y los hemos trabajado. ¿Listo? Entonces, estado de riqueza es un estado donde nosotros financieramente hablando vamos a determinar cómo estamos, una radiografía. Y va a ser como una mezcla entre lo que contablemente o administrativamente conocemos como un balance general y un estado de resultados. Se lo voy a resumir de una forma muy sencilla. Un estado de riqueza va a tener 4 elementos que usted va a tener que escribir y lo invito a que lo haga. Saque una hojita y escríbalos. Activos, pasivos, ingresos y gastos. Eso es todo. Nuevamente, activos, pasivos, ingresos y gastos. Y se los voy a definir súper rápido también para que vean que esto es súper sencillo. Un activo es todo lo que yo tenga con un valor comercial. Por ejemplo, mi casa, mi carro, o mis ahorros, o un dinero que yo tenga ahorrado en una cuenta, o unas cesantías o una pensión que tenga por ahí que pueda utilizar, ¿cierto? La palabra clave es si lo puedo utilizar. Los activos, todo lo que yo tenga con un valor comercial. Lucho, pero es que Kiyosaki dice que es un activo solamente si genera dinero. Pues no necesariamente. Eso es un truco de marketing que utiliza Kiyosaki que está chévere y no tengo nada en contra de eso, simplemente que a veces genera un poquito de desinformación. Un activo, contablemente hablando, es todo lo que usted tenga. Punto y se acabó. Ah, que es mi propia casa. Igual, es un activo. Que no le genera un dinero. Ok, lo vamos a llamar un activo improductivo. ¿Listo? Punto y se acabó. Y el mismo Kiyosaki lo tiene que hacer así contablemente. Entonces, digamos que sobre ese punto que genera mucha confusión. Un activo es algo que usted tiene y que tiene un valor comercialmente hablando, monetariamente hablando. Un pasivo es todo lo que usted deba. Hombre, le debo a Eric $5,000 y le debo a Lucho $20,000. El valor total a hoy. Listo. Un ingreso, lo que usted genere mensualmente o lo que le llegue, lo que le llegue de carácter mensual. Puede ser su salario, pueden ser ventas, pueden ser sus honorarios, pueden ser comisiones, pueden ser utilidades, lo que usted quiera. Listo. Y los gastos normales. Los gastos de las cuotas de sus créditos, los gastos necesarios y yo no soy muy amigo de calcular los gustos. Ahorita le puedo explicar por qué. Yo diría, calcule sus gastos de créditos, los mensuales, las cuotas mensuales y calcule sus gastos necesarios. Y con eso usted tiene un inicio de lo que nosotros llamamos un estado de riqueza. No es difícil. Lo difícil es quitar el juicio a hacer eso, porque cuando usted va a hacer eso, muchos dicen, uy, pero es que yo sé que me voy a encontrar con alguna mierda que no me gusta, ¿cierto? Ese es el juicio. Pero lo voy a invitar a que se quite el juicio y a que haga ese ejercicio. Súper sencillo. Sí, eso es muy importante y ya que el maestro empieza por ahí es porque y es real, pues. O sea, ¿quién se toma el tiempo a veces de analizar sus finanzas? O sea, por lo menos a mí me pasaba que empecé a generar dinero, usaba una tarjeta para todo y eso fue uno de los primeros errores que Lucho ahí, que en una asesoría que tuvimos, pues fue por donde empezamos, ¿no? El tema de Lucho, porque uno agarra una tarjeta, está con su, ya sea que el dinero de su trabajo, de su emprendimiento, lo que sea, y empieza a gastar, pues, y uno no se va midiendo de uno compra la suscripción, de compra Netflix, que compra Amazon Prime, que tiene YouTube Prime, o no sé, YouTube no sé qué se llama, y uno inicia a tener esos gastos que uno, pues, no sé, de repente por eso es que llega esa pregunta, ¿no? Pero ¿cómo así que me gasté esto, que me curaron lo otro, que tengo esto por acá? Y la verdad que es eso, ¿no? Y también, a mí, en este caso mío fue eso, del no saber qué estaba pagando, dónde qué estaba gastando, o sea, los gastos. Yo creo que yo inicié a tomar en cuenta primero, pues, los gastos, en qué estaba gastando el dinero, porque yo sentía, bueno, pero es que yo gano dinero, pero, o sea, pero ¿dónde está el dinero? Era como la arena, como que yo metía la mano en la arena y el dinero, entonces, y eso que estábamos con un trabajo en un taller, que eran casi que $800 semanales, trabajo en un restaurante, que trabajo en lo otro, y después empezamos con el marketing digital, y después entonces, pero al principio era esa lucha, pues, porque por lo menos yo no estudié finanzas, yo me gradué de técnico en computación en Honduras y tuve una clase de administración de empresas y bueno, pues yo no sé ese conocimiento de que esa clase si la reprobamos, la pasamos, pues, pero no sé. Y allá lo que lo ponían a uno es con un libro ahí a poner, pues, que no sé, que era como de empresas, pues, pero yo no tenía una empresa como tal, porque supuestamente estábamos iniciando a emprender. Entonces, esos otros puntos muy importantes para iniciar, ¿no? El estado de riqueza, entender cómo está ese balance, activos, pasivos, ingresos y gastos, maestro. Sencillo. Y la pregunta es, porque no quiero ser demasiado técnico, esto es súper sencillo. La Sí, pregunta es, si ustedes no hacen esto hoy, ¿qué pasa?
No pasa nada, no hay problema, no hay problema. ¿Qué pasa si no lo hace mañana? Tampoco hay problema. ¿Qué pasa si el próximo año, durante todo el año, no lo ha hecho? Tampoco puede que haya mucho problema. ¿Qué pasa si en 5, en 10, en 15 o en 20 años usted no ha pasado nada con su bolsillo? Le voy a contar qué pasa. Primero, está poniendo en riesgo su vida desde el punto de vista de que no va a tener con qué sostenerse en el largo plazo. Usted no va a querer trabajar las mismas 7, 8, 10 o 14 horas diarias por los próximos 100 años. Ahora, rico sí lo puede hacer, pero usted tiene seguro de que se va a envejecer a menos de que se muera antes, ¿cierto? Una de las dos. Se muere joven o se muere viejito, pero alguna de las dos le pasa, ¿cierto? Si usted no está de una vez pensando en cómo va a suceder su situación financiera una vez usted de pronto no haga parte de la ecuación, y yo se lo pongo se lo voy a poner como a mí me gusta, con el fútbol. Al maestro le gusta el fútbol, ¿sí o no? Sí, 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 me encanta, sí. Haga de cuenta que estamos jugando fútbol. Usted es el director técnico de los dos equipos que van a jugar, de los dos. Un equipo es el de los activos y otro equipo es el de los pasivos. ¿Listo? Sencillito, Sí. facilito. El equipo de los activos que uno se consigue, normalmente son todos activos que ninguno de ellos es goleador. Y el equipo de los gastos que la gente se empieza a conseguir, casi todos son goleadores, es decir, deudas. Entonces, si usted va a jugar un partido en el que usted es el director técnico de los dos equipos, usted en su equipo de activos pone 3 jugadores, ninguno de los 3 jugadores hace gol, y en el otro pone 15 que todos son goleadores. Adivine cómo va a acabar ese partido. Una masacre, ¿Sí? una goleada. Se lo pongo de la forma más análoga posible para que usted lo entienda de cómo es que juegan las finanzas las personas. Y es porque nos enseñan y nos educan para que lo hagamos de esa forma. Punto sencillo. Si yo hago hoy, si no lo hago hoy no pasa nada, si no lo hago mañana no pasa nada, pero si hoy no pasa nada y en 5 años y en 10 años y en 15 años no pasa nada, usted va a terminar como el 90% de las personas que no tienen dinero suficiente para presionarse, que no tienen capacidad de soportar una pandemia como la que pasamos hace un tiempo, que todavía estamos ahí como medio en esas, que no Claro. tienen ni 3 meses de dinero ahorrado, ni 3 meses, que no tienen ninguna fuente adicional a su propio trabajo, que dependen 100% de una sola fuente de ingresos, ¿sí? O sea que usted, su riqueza o su situación financiera es tan estable como un paciente en coma. Así es, ¿sí o no? Sí, 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 sí. Su riqueza es tan débil que cualquier cosa la tumba. Es más, conozco gente que aún invirtiendo tienen el 100% de su ingreso pasivo de inversiones en una sola empresa y para acabar de ajustar ni siquiera saben qué es pirámide. Y tengo casos, Sí. bastantes. Entonces, mi invitación es, ok, está chévere, no necesitamos hacer nada hoy, pero si no lo hacemos hoy, la vida en unos meses, en unos años, le va a mostrar qué tan sostenible, esa es la palabra clave, qué tan sostenible es su situación financiera. Póngase a preguntar, si me falla el ingreso principal que tengo hoy, ¿tengo cómo responder? Si de pronto me enfermo, si me muero, ¿tengo alguna fuente adicional a mi fuente principal de ingresos? ¿Mi endeudamiento en ese momento es un endeudamiento sano o supera por todos los pronósticos mi capacidad de generar dinero? ¿Sí? Todas esas preguntas demuestran cómo realmente es de sostenible nuestra situación financiera y en la gran mayoría de los casos, poco sostenible. Y ahora que yo, por lo menos hace poco, pues tuve el auto en el taller de mecánica, aquí en Orlando, Florida. Y bueno, charlando yo con era una señorita, una señora ya. Y por lo menos aquí en los Estados Unidos, maestro, pues hay un elemento pues bueno, que pasa en todo el mundo y es el tema de que uno se va envejeciendo, pues y uno cuando está joven, de 24 de 18 de 19 uno dice, no, pero es que Elon Musk a los 30 se hizo billonario, ¿no? Que Jeff Bezos a los 40 35 o que no te preocupes, que los 20 a los 30 son para aprender, son para equivocarse. Pero cuando uno ya habla con personas que ya están entrando a los 45, 40, 50 años, están cansados, quieren jubilarse, tienen el sueño de que, o sea, que van a dejar de trabajar, de hacer lo otro, pero en realidad lo que dice el maestro, o sea, la pensión,
o sea, súper baja, o sea, no es que van a estar ganando dinero, no es que tienen activos, no es que tienen ahorros, sino que van a estar viviendo una vida, o sea, muy baja a lo que están acostumbrados a vivir. Y además de eso, ya no están las mismas fuerzas, ya no hay las mismas energías para trabajar y lo que es generar dinero. Entonces es como que lo que dice el maestro, o sea, si uno no empieza hoy, mañana, si uno no inicia hoy, mañana, este mes, el otro año, pero uno se está haciendo viejo y las oportunidades o las situaciones y llegan cosas, la salud, la familia, que te tienes que cambiar de país y esto y lo otro, y uno dice, ah, ¿cómo así? Maestro, ¿qué tal si yo le dijera a usted que usted se puede pensionar 75% más rápido que la población en general? No, pues hay que hacerlo. ¿Cómo así? ¿Cómo iniciamos? El ¿Por punto es que dónde? ese ¿Por qué? 75% menos, si lo medimos en años, pueden ser de 7 a 10 años, si lo hacemos bien. Sí, ¿Sí? Pero la claro. mayoría de la gente lo quiere en uno en dos. ¿Sí? Ese es No, el no, no. punto. Entonces usted Sí. ve a los pelados de 20, 18, 24, 25 y dicen que no, pues yo me preocupo de eso cuando tenga los 30 y pico, los Sí, 40 y por pico. eso le Y digo ve los de 40 y pico y dice, güey, puta, me hubiera preocupado a los 20. ¿Cierto? por eso le digo que uno tiene que aprender de la gente que ya la ha cagado un montón de veces. Por eso que yo digo, gente, háganse amigos de gente que tiene hogar, que ya, o sea, tengan ese tipo de amigos que les van a ayudar y aconsejar y ustedes van a evitarse el de decir, ah, hubiera iniciado hace mucho, porque yo me encuentro con ese tipo de personas aquí en los Estados Unidos y mucha gente. Entonces, maestro, cuéntenos entonces un poco cómo, qué cositas hay que seguir teniendo en cuenta para eso, para lo que usted fue muy claro ahora mismo, de que no esperar un año, 2 años, 3 años. Entre más rápido creo que nosotros iniciemos a ponernos serios, muchísimo mejor. Vea, le voy a dar de todas las cosas que yo conozco a nivel administrativo, tal vez la que más me gusta, la que más me funciona y la más sostenible de todas, ¿cierto? Pilas pues. Haga el estado de riqueza. Activos, pasivos, ingresos, gastos. Listo. Cuando saque esa vaina, hace dos operaciones matemáticas muy sencillas, que son dos restas. Los activos menos los pasivos es el patrimonio, ¿cierto? O Ujú. sea, lo que yo tengo, lo que está a mi nombre, versus lo que yo debo a terceros, lo resto. Y eso me da el patrimonio, que es lo que a mí me queda. Y al ingreso y al gasto le hago la misma resta, ingresos menos gastos. Ese es el que casi todo el mundo hace. Ingresos menos gastos me da el flujo de caja, es decir, lo que me entra menos lo que me sale es lo que me queda, entre lo que puedo usar pues a nivel de dinero. ¿Listo? El 95% de las personas nunca arranca un proceso de inversión porque siempre tienen la misma excusa y es no tengo dinero ahorrado. ¿Sí? Sí. Si usted va a dejar que el proceso de inversión suyo sea un proceso que dependa de una herencia, como me tocó a mí, muy de buenas o muy de malas, para lo que haya sido, me tocó, ¿cierto? Ujú. O de una lotería, o de que usted nació en una familia rica, o de que, no sé, de pronto la reventó por allá en un golpe de suerte con Bitcoin en el 2011, o cualquier vaina así al azar, le aseguro que su riqueza no va a ser sostenible, ¿sí? Es decir, puede que algún día le llegue un golpe de suerte con plata, ¿cierto? O un golpe de muerte con algún muerto, no sé. pero, pero el caso es que si yo voy a permitir que mi riqueza sea un producto del universo y voy a esperar a que se alinee Saturno con Júpiter y todos los astros, puta, va a ser muy difícil. Entonces, para que su riqueza sea un proceso controlable, la invitación que yo le hago es, haga ese estado de riqueza y cuando le salga ese datico del flujo de caja, que es ingresos menos gastos, usted le va a surgir una de dos preguntas. No calcule los gastos, no calcule los gustos, no calcule las salidas a cine, ni las comidas, solo lo necesario y las cuotas de banco. ¿Listo? Cuando usted calcule ese flujo de caja, le van a salir dos preguntas. Una de estas dos. La primera es, su flujo de caja es positivo y lo que posiblemente le suceda es como que, ¡ah! Yo, ¿dónde tengo esa plata? Sí, Porque en teoría debería de estar. sí, sí, Ese va a sí. ser su gusto, ¿no? Y no está mal, no está mal. Eso es como, ¡ah! Puta, ¿dónde tengo ese flujo de caja? Que supuestamente me queda ahí. Esa es la pregunta que yo quiero que se haga. Sí. O la segunda pregunta es, mi flujo de caja negativo, ¿cierto? Y su pregunta va a ser, ¡ah! Puta, yo cómo estoy haciendo, cómo estoy gastándome más plata de la que me gano, con crédito, ¿no? Obviamente, tiene que existir crédito para que haya un flujo de caja Ay, ay, negativo. ay, sí. Con esas dos preguntas, si tiene flujo de caja positivo, lo va a invitar a que coja un sistema que le debite automáticamente su plata y se vaya para algún lado que usted no la pueda tocar. Acostúmbrese a vivir así. Haga de cuenta que le pusieron un impuesto el gobierno
y ese Sí, impuesto usted le toca pagarlo así no le guste. sí, Y ese dinero se va a ir para inversiones. No importa todavía de qué tipo de inversiones, pero lo más importante es que tenga ese sistema y que no dependa de usted, porque si depende de usted, estoy seguro que el próximo enero del 2023, después de que grabamos este podcast, va a decir, pero es que fue diciembre y entonces se subieron los gastos Estoy seguro que le va a pasar eso. Entonces, coja un sistema que le agarre la plata y no se la deje tocar por un tiempo. Todavía no se estrese por las inversiones, preocúpese por el sistema, porque es más importante el sistema en el tiempo que la misma inversión como tal. La inversión es importante, sí, pero el sistema es lo que sostiene. Por eso se llama sostenibilidad. ¿Listo? Y si tiene flujo de caja negativo, porque esos son los de flujo de caja positivo. Si claro. tiene flujo de caja negativo y está muy endeudado y muy llevado a las deudas, hágase la siguiente pregunta. Hay dos caminos. ¿Las puedo pagar o no las puedo pagar? Pregúntese con sinceridad, Hmm, porque es que mucha gente se estresa de las deudas porque no tiene cómo pagarlas, ¿cierto? sí, Pero al mismo tiempo quiere pagarlas. Esa disyuntiva genera un estrés, como que quiero pagarlas pero no tengo, pero quiero pagarlas pero no tengo, ¿cierto? sí, Entonces, lo va a invitar a que si sus deudas superan su capacidad de ingreso, tome la decisión y asuma las consecuencias, porque hay consecuencias, asuma claro. las consecuencias de no pagarlas. ¿Qué es tomar la decisión? No la voy a pagar. ¿Y qué implica que yo no pague una deuda? Bueno, implique pues lo que toque implicar, ¿no? Es decir, si son deudas bancarias, en muchos casos va a ser un reporte negativo en su central de riesgos. Ok, y se va a cerrar a la puerta de los bancos. Bueno, siquiera para que usted no siga haciendo ese comportamiento nocivo mientras se ajusta, ¿cierto? O si no paga las deudas y de pronto lo van a embargar, bueno, es una consecuencia. O Consecuencias. sea, asuma las consecuencias de no pagar, o sea, sí, porque es que hay gente que se emputa con el sector financiero porque le cobra algo, pero es que Sí, no lo pagó, sí, sí. ¿cierto? No, asúmalas, está bien, es que asumir las consecuencias es de los niños grandes. Yo conozco mucha gente que no son niños grandes, no que son niños chiquitos y no asumen las consecuencias de sus actos, ¿sí? Sí. Asúmalas, no las pague y asuma las consecuencias. Está bien, yo no le estoy... Vea, yo estoy seguro que usted no se metió en un problema de endeudamiento queriéndose joder a usted mismo, ¿cierto? Usted no Sí, dijo, ve, claro. qué ganas tenés de cagarme en mi bolsillo, tengo hoy, no tenés Eric, vamos a salir y nos dañamos nuestra vida financiera por siempre. No es cierto, usted no sale con No, eso. no, no, no. Entonces, asuma, si no las puede pagar, pues decida no pagarlas. Y sepa cuáles son las consecuencias de no pagarlas, porque la gente se imagina cosas como que, ay, pues pucha, no, pues no sé, me van a encarcelar, no. El 99% de las deudas no tienen nada que ver con cárcel. Ujú. Lo peor que le puede pasar, que lo reporten negativamente o tal vez que le embarguen algo. Válido. Pues no es tan horrible, o sea, es entender que eso puede pasar ya. Y si las puede pagar, entonces vamos a buscar primero cómo pagar ese tema de las deudas, ¿cierto? Se puede reestructurar, se puede comprar carteras, se puede refinanciar, se puede hacer hipotecas inversas, hay 20.000 cosas que uno puede hacer con las deudas, ¿sí? Si es que las puede pagar. Y toma la decisión de pagarlas y cuando las pague, ese certificado es más bonito que un título de universidad, se lo aseguro. Y ya, eso Eh, no está complicado, maestro, no es tan complicado, hay tres cositas sencillas, ya. no, 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 claro que sí, porque lo importante es que no lleguemos a ese punto, pues, gente, de verdad. O sea, em, por lo menos yo tengo conocidos en el tema del emprendimiento, todo el tema de Hotmart, de ventas en internet y tal, ¿no? Y hay gente que ha hecho dinero, maestro. O sea, ha hecho plata. Estamos hablando de 50,000, $60,000 que en un año, pues, o sea, no es tanto la cantidad de dinero, sino que con el tiempo o la velocidad, que por lo menos lo que hacemos nosotros, el marketing de afiliado, eso, o sea, tiene una velocidad de generar dinero, o sea, que uno en un año puede hacerse, no sé, tanta plata como se pudo haber hecho en 10 años, ¿no? En diferentes países. Sí, Pero el problema es eso, que por lo menos a mí me pasa eso, me pasa, pero porque sigo aprendiendo todavía y sigo capacitándome. Y es que si uno las manos, es mano caliente, que uno lo que dice ustedes, que si uno de verdad se agarra $1,000 y quieres irlo a despellejar y no está a gusto, si no está gastando ese dinero, si no invita algo a alguien, lo mejor es eso, ¿no? Abrir una cuenta en un banco donde esté laqueada, que solo se puede hacer depósitos nada más, pero no se puede sacar dinero y de esa forma uno pues se castiga uno solo y evita tener el dinero al alcance, porque el mayor problema creo de las personas, de todos nosotros, a veces es que, o de la mayoría,
es que maestro, si nosotros andamos $500 o $1000 en la cartera, vamos a gastar esos $1000 en la cartera porque pues nos pesan, nos molestan o algo, pues, o inconscientemente, lo que usted dice, tenemos ese problema de que, no, tengo que invitar a Lucho aquí, Lucho, vamos a comer, vamos para acá, véngase para aquí, lo otro. Pero ¿qué pasa? Ahí nosotros, pues, a la larga, pues, van a llegar esas consecuencias, esos problemas, donde vamos a encontrarnos que tenemos una situación ya demasiado complicada y la remontada, refiriéndonos al tema del partido de fútbol que estamos, la remontada va a ser casi imposible y ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Total, Pero bueno, total. Eric, una última aclaracioncita claro, chiquita, claro. porque no quiero que esto se haga muy largo. No es tanto lo que haga. Por ejemplo, si Eric a mí me dice, Lucho, te invito, y no sé qué, no es tanto que Eric me invite o que yo lo invite a él, Ujú, sino desde dónde está surgiendo esa decisión. ¿Sí me va a claro. entender? Sí, Desde dónde está operando ese sistema para decir eso. Porque si es un Eric que dice eso, a pesar de que de pronto, yo no sé, o sea, que de pronto sus finanzas están muy mal y aún así lo hace sí. por no quedar mal, ¿no? Por aparentar o cualquier cosa, Ajá, esa claro. es una decisión que va en contra de su propia situación, ¿sí? Cosa que en el caso de Eric, pues lo dudo mucho porque conozco un poco de la situación financiera de Eric, que Sí, ha venido mejorando sustancialmente desde que empezó a trabajar con esto. Y el punto es, ¿desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Sí? ¿Desde dónde estoy operando esas decisiones? Nuevamente, vamos a los juicios, ¿sí? Ay, ¿qué irá a pensar Lucho de mí si yo no lo invito? sí, ¿Cierto? Vamos a los juicios. En fin, el punto es, póngase juicioso, haga su estado de riqueza y ahí tienes las tres opciones. Flujo de caja positivo, póngale un peaje a ese dinero para que se vaya a invertir. Flujo de caja negativo, si lo puede pagar, póngale juicio para que pueda pagar esas deudas. Hay refinanciación, compra de cartera hipotecaria, hipoteca inversa, en fin, cantidad de cosas. O, tercero, si no puede pagar las deudas, pues revise cómo está esa situación y decida que no las puede pagar y no las pague y asuma las consecuencias. O parcialmente no las pague mientras se estabiliza. Pero no se quede como en ese loop de las quiero pagar pero no las pago, las quiero pagar pero no las pago, las quiero pagar porque eso y los genera mucho intereses, daño ¿no? Y emocional. el tema que los intereses y que todo eso, y eso, pues, el otro día me viene de sorpresa también una tarjeta que por puro descuido, o sea, los intereses que cobran, y eso que lo más lo termina de rematar a uno, porque uno se mete en unos líos a veces y empiezan que los intereses y a cobrar y a cobrar y a cobrar, y bueno, eso es un pedo serio, pues, después. Pero bueno, El punto es que maestro, no conocen la parte legal, eso lo hablamos otro día, pero sí, no se estresen tanto, muchachos. Igual se van a morir, todos nos vamos a morir, frescos, sí, tranquilos. sí. No me mueran antes de tiempo. Sí. No, increíble todo lo que se puede hacer y bueno, hay muchas cosas que la gente pues queda en el aire y tal, y es normal, como dice Lucho, hay que empezar a revisar, ¿no? Internamente, hay muchas creencias, hay muchos problemas que vienen desde la familia, hay muchos problemas que quizás no tienen nada que ver con nosotros, pero bueno, estamos llegando aquí casi al final de este tema de cómo administrar sus finanzas y vamos a hacer un repaso con Lucho que nos cuente ya para cerrar el punto como un repaso todo lo que vimos y lo más importante es eso, ¿no? De ser conscientes. De mi parte, lo que le puedo decir a las personas es que seamos conscientes, seamos serios, responsabilicémonos, porque las consecuencias pueden llegar a ser muy complicadas y no hay nada mejor que tener una vida tranquila uno, ya sea, no es que sea lujosa, no es que sea una vida, saben, no hay que aparentar, lo mejor es que usted tenga tranquilidad a la hora de irse a dormir, que no lo estén llamando, que no lo estén molestando, que usted no se encuentre en una situación apretada, que usted pierda la oportunidad de hacer una inversión, una oportunidad de lograr algo, de crear una empresa, de emprender, porque simplemente está en una situación complicada. No hay que llegar hasta ese punto, hay que tener en cuenta mucho de lo que nos habló Lucho, pero nada, Lucho, palabras finales para concluir un poco este tema, porque mucha gente o están preocupados o mucha gente queda más como, por ejemplo, haciéndose más preguntas, pero vamos a seguir hablando con Lucho, lo vamos a seguir invitando al canal pero para que la gente pues se vaya un poco más tranquila y que como dice Lucho, Lucho tiene esa paciencia de decir, no se preocupen, esto y lo otro, pero pues de verdad que hay que ponernos serio, Lucho. Chicos, conclusiones rápidas. Primero, la riqueza es un proceso que usted puede construir paso a paso. ¿Cómo lo construye? Empezando. O sea, si usted quiere ser rico, empiece por lo que le estoy diciendo. Haga ese estado de riqueza. ¿Sí? Hágalo. No se estrese todavía por cosas que todavía no puede solucionar. Que tenemos ese vicio de querer solucionar cosas que todavía ni siquiera son un problema actual. ¿Listo? Entonces, haga su estado de riqueza. Y luego, mire su flujo de caja. Y luego, ponga un sistema de
peaje, por decirlo de alguna forma. Y si flujo de caja negativo, entonces busque cómo pagar las deudas si es que su situación financiera se lo permite. Y si no, entonces revise y aprenda cuáles son las consecuencias de no pagarlas. Le aseguro, es que los intereses y no sé qué. Sí, existen y se le puede acumular la deuda, pero civilmente hablando, usted no está obligado a pagar lo imposible. Entonces, si usted llega a un escenario civil de demanda, con remate, con embargo y con todos los juguetes, yo participo de eso. Y le aseguro que la ley no lo obliga a lo imposible. Entonces, usted puede estar sumido en las deudas desde el punto de vista civil, ya si son deudas gubernamentales, ahí nos metemos en otro temita que no lo podemos tocar hoy. Sí. No va a estar tan grave, chicos, no va a estar tan grave. Entiendo que es incómodo, entiendo que puede ser doloroso, entiendo que no es su intención y no es lo que usted quiere, pero es lo que le toca para aprender, porque ahí está. Si no le tocara aprender eso, pues no estaría en esa situación, ¿sí? Entonces, no se estrese mucho por ese lado. Haga el estado de riqueza, saque su flujo de caja y tome alguna de esas tres decisiones. No está tan horrible. Y todo bien, asuma el resultado que le corresponde y aprenda de eso. Yo podría decir, no, Eric, yo estoy muy horrible, muy mal, porque es que me tocó hace muchos años quedarme sin papá y al mismo tiempo perdí la Sí. plata de la herencia. No, weón, eso me tocó y yo aprendí. Le aseguro que mi mente vale más que los $350,000, vea, segurito. ¿Por qué? Sí, Porque, y bueno, y obviamente pues gracias a Dios tengo inversiones y me va bien y tenemos libertad financiera y lo podemos trabajar sin problema. claro. Pero esto es un activo súper importante para usted. ¿Listo? Para cerrar, le digo, para mí este tema de la riqueza es un balance. Y el balance desde el punto de vista financiero tiene que ver con tres habilidades. Hoy estamos hablando de administración. La otra es generación, que es una que enseña Eric súper bien. Cómo soy veloz frente al dinero, cómo gano buen dinero de forma rápida y de forma sostenible, ¿sí? Y el tercero, que es como el balance entre esas dos posturas para mí, sería la inversión. Cómo soy buen inversionista. Y esa inversión tiene que ver con cómo yo no puedo ser buen inversionista si no administro bien y no puedo ser buen inversionista si no gano bien. Eso es todo. No tiro más cháchara porque yo hablo mucho. Excelente, muchachos. Muchas gracias por quedarse hasta el final. La gente que está llegando hasta el final, pendientes a todos los podcasts que se vienen, hablando de finanzas. Ojalá podamos tener a Lucho nuevamente también. Y pueden seguir a Lucho ahí. ¿Cómo está Lucho en el Instagram para que la gente lo siga también? Maestro, en todos los canales soy Rico Comunidad. Soy Rico Comunidad. Ya, eso es Brutal, todo. excelente. Sigan Súper. a Soy Rico Comunidad, Lucho, que nos ayuda, por lo menos a mí me ayuda mucho con todo el tema de finanzas, organización, de impuestos, asesoría, todo el tema que tiene que ver con eso, inversiones también, y pendientes para el podcast que se viene. Vamos a estar siguiendo, invitándolo por acá. Y gente, no olviden darle like, comentar siempre y suscribirse. Y todas las dudas que tengan también, pues yo se las voy a hacer pasar a Lucho por acá y también se lo pueden hacer directamente en su Instagram, en sus redes sociales. Gente, muchísimas gracias. Llegamos al final de este podcast. Nos vemos en el próximo. Chao, un abrazo. Listo.